nombre es Sansón, hijo de Manoa, y esta es la historia de mi ascenso y mi caída. Encadenado en las sombras de una prisión filistea, con mis ojos cegados por los enemigos que tanto odié, recuerdo quién fui. No siempre estuve aquí, atrapado en esta oscuridad. Hubo un tiempo en que mi nombre era temido por las naciones, y mi fuerza, un eco del poder del Dios viviente. La historia de mi vida no es solo la mía, sino la de un pueblo en constante lucha. Israel, mi nación, había caído en desgracia a los ojos del Señor. Por sus pecados, fuimos entregados a los filisteos, quienes gobernaron con mano dura durante 40 años. Eran un pueblo feroz, hijos del mar, con el acero en sus manos y la guerra en sus corazones. Eran temidos por su dominio sobre el hierro, forjando armas que hacían temblar a los hijos de Israel, quienes apenas podían resistir con su bronce y sus viejas tácticas de batalla. Pero entonces, antes de mi nacimiento, el destino se forjó en la mente del Altísimo. Yo fui elegido antes de nacer. Mi madre, que no podía concebir, fue visitada por un mensajero divino. El ángel del Señor le habló: aunque has sido estéril, concebirás un hijo. No beberás vino ni licor fuerte, ni comerás alimento impuro. Porque tu hijo estará consagrado desde el vientre. Él será un nazareo, apartado para Dios, y comenzará a salvar a Israel de las manos de los filisteos. Así, desde el primer aliento que tomé, mi vida fue marcada por el sello del Altísimo. Jamás probé el vino, ni toqué cosa impura. Mi cabello, jamás cortado, era símbolo de mi pacto con Dios. Bajo el voto de Nazareo, me aparté del mundo, destinado a ser la mano que traería justicia a mi pueblo. Mi padre, Manoa, era un hombre piadoso, pero también lleno de dudas. Rogó al Señor que volviera el mensajero, buscando más instrucciones sobre mi destino. Y así fue, el ángel regresó, instruyéndolo con la misma firmeza. Pero las verdaderas respuestas no le fueron dadas, solo una orden: obedecer sin cuestionar. Cuando nací, mi madre me llamó Sansón, que en hebreo significa pequeño sol. El Espíritu del Señor comenzó a agitarme desde mi juventud, y mi fuerza pronto se convirtió en leyenda. Mi poder no era de este mundo. Era una fuerza divina, una señal de la presencia de Dios en mi vida. Yo era el brazo de Israel, el brazo de la venganza contra los enemigos de mi pueblo. Con cada año que pasaba, mi fuerza crecía. Y con ella, también lo hacían mis deseos. A pesar de la gloria y el destino que pesaban sobre mí, no estaba libre de las tentaciones de este mundo. Al igual que cualquier hombre, luchaba contra las sombras dentro de mí. Fue entonces, en medio de una visita a la ciudad de Timná, que vi a una mujer filistea. Su belleza era tan irresistible como el canto de sirenas en un mar embravecido. Apenas la vi, la quise para mí. Al regresar a casa, ordené a mis padres: quiero a esa mujer como esposa. Consíganmela. Mis padres, sabios y fieles, trataron de disuadirme: no hay una mujer entre tu propio pueblo, entre todas las hijas de Israel, ¿por qué debes tomar a una hija de los filisteos, enemigos de nuestro Dios? Pero yo no escuché. Mi corazón estaba cautivado, y en mi juventud, el deseo cegó mi juicio. Les dije: consíguenmela, pues ella me agrada. Y así, a pesar de las advertencias, emprendimos el viaje a Timná para concertar mi matrimonio. Durante ese camino, algo sucedió que cambiaría mi destino para siempre. Al pasar por los viñedos de Timná, donde los nazareos no debían caminar, un león joven saltó sobre mí desde las sombras. Rugía como un trueno en medio de la tormenta, sus fauces abiertas, listo para devorarme. Pero en ese momento, el Espíritu del Señor descendió sobre mí con furia. Mis manos, simples y humanas, se volvieron como el hierro más duro, y desgarré al león en dos, como si fuera un cordero. Ese día, el Señor me recordó mi destino: yo no era como los demás hombres. Era el brazo de la justicia divina. La boda fue celebrada en Timná, con gran fiesta y desenfreno, como era costumbre entre los filisteos. 7 días de celebración, de banquetes y vino, pero no para mí.
Mi voto nazareo prohibía el vino, y aunque estuve rodeado por las tentaciones de este mundo, me mantuve firme. Fue entonces cuando les propuse un enigma a los hombres de la ciudad, un reto para mostrar mi astucia. Del devorador salió comida, y del fuerte, dulzura. Si podían resolver mi acertijo, les daría 30 túnicas de lino y 30 trajes festivos. Pero si no podían, ellos debían pagarme a mí. Ellos aceptaron, pero tras días de fracaso, recurrieron a mi esposa, amenazándola. «Seduce a tu marido», le dijeron, «o quemaremos la casa de tu padre contigo adentro». Y así, ella vino a mí, con lágrimas y súplicas, rogándome que le revelara el enigma. Al final, cedí ante su insistencia, y ella traicionó mi confianza, revelando la respuesta a los filisteos. Cuando los hombres vinieron a mí con la respuesta correcta, supe que había sido engañado. Si no hubieran arado con mi novilla, no habrían resuelto mi enigma, les dije con ira. Tomé mi venganza, y fui a la ciudad de Ascalón, donde maté a 30 hombres para pagar mi deuda. Pero mi corazón estaba en llamas. Mi esposa me había traicionado, y aunque pagué la deuda, el precio fue mi honor. Mi furia ardía como un fuego que no podía ser contenido. Después de la boda y la traición de mi esposa, regresé a la casa de mi padre, dejando atrás todo lo que había construido en Timná. Pero no había paz en mí. Los filisteos me habían arrebatado mi dignidad y el respeto que alguna vez tuve por la mujer que llamé esposa. Sin embargo, mi corazón aún anhelaba verla una vez más. Durante la época de la cosecha del trigo, llevé un cabrito como regalo y regresé a Timná. Pensé que podría reconciliarme con ella, que quizá la tormenta había pasado. Pero al llegar, me encontré con una verdad aún más amarga que la traición. El padre de mi esposa me dijo: «Pensé que la odiabas, así que la di a tu compañero, tu padrino de bodas. Pero mira, su hermana menor es aún más hermosa, ¿por qué no la tomas a ella en su lugar?» Mi sangre hervía. Las palabras del hombre no hicieron más que avivar la llama de mi ira. Los filisteos no solo me habían engañado, sino que se habían burlado de mí. No había tregua para el enemigo, y mi venganza sería terrible. Esa misma noche, capturé 300 zorras y las até en parejas por sus colas. Entre cada par, coloqué una antorcha encendida y la solté en los campos de los filisteos. El fuego se extendió como una tormenta desatada por el cielo, consumiendo los trigales, los viñedos y los olivares. El enemigo se ahogó en el humo de su propio orgullo. Los filisteos, llenos de furia, preguntaron quién había causado tal destrucción. Cuando supieron que fui yo, en venganza por lo que hicieron con mi esposa, fueron y mataron a mi esposa y a su padre, reduciéndolos a cenizas. Mi corazón se endureció aún más. No había final para la violencia. Yo era un arma en manos de la justicia divina, y el camino que recorría estaba cubierto de sangre. Ya que han hecho esto, juré, no descansaré hasta haberles dado el pago que merecen. Los ataqué con fuerza, y los masacré como un vendaval que arrasa los campos. Entonces me retiré a la cueva de la roca de Etam, en la tierra de Judá. Los filisteos no tardaron en contraatacar. Marcharon contra Judá y acamparon en Lei, demandando que me entregaran. Los hombres de Judá, temerosos de las represalias, vinieron a mí, 1000 hombres en total, y me dijeron: «¿No sabes que los filisteos nos gobiernan? ¿Por qué nos haces esto?». Yo les respondí con calma: «Solo les hice lo que ellos me hicieron a mí». Aún así, me juraron que no me matarían, sino que solo me atarían y me entregarían. Me entregué a sus manos, confiado en la voluntad del Señor. Me ataron con cuerdas nuevas y me llevaron a los filisteos. Mientras me acercaban a Lei, los filisteos gritaron con júbilo, creyendo que me tenían vencido. Pero en ese momento, el Espíritu del Señor descendió sobre mí con un poder indescriptible. Las cuerdas que me ataban se desintegraron como lino quemado por el fuego. A mis pies encontré una quijada de asno, y con ella en mis manos, arremetí contra mis enemigos. Derribé a 1000 hombres ese día, como si fueran hojas ante el viento. Cuando terminé,
dije, con la quijada de un asno, los he matado, con una simple quijada, 1000 hombres han caído. Después de la masacre, caí rendido por la sed. Clamé al Señor, diciéndole, has concedido esta gran victoria a tu siervo, ¿ahora me dejarás morir de sed y caer en manos de los incircuncisos? Entonces, en su misericordia, Dios abrió una hendidura en la roca, y de ella brotó agua. Bebí y mi espíritu revivió. Los años pasaron, y aunque seguía luchando contra los filisteos, mi corazón comenzó a desviarse. Goberné como juez en Israel durante 20 años, pero no pude escapar de mis propias debilidades. Mi deseo por las mujeres extranjeras me llevó nuevamente a la ruina. En Gaza, me enamoré de otra mujer, una prostituta llamada Dalila. Los señores filisteos vieron en esto una oportunidad. Se acercaron a ella, ofreciéndole plata si lograba descubrir el secreto de mi fuerza. Así, con dulces palabras y caricias, Dalila comenzó a preguntar, dime, Sansón, ¿en qué radica tu gran fuerza? ¿Cómo podría ser atado y sometido? Una y otra vez, le di respuestas falsas. Le dije que si me ataban con cuerdas nuevas, perdería mi fuerza. Otra vez le dije que si me tejían el cabello en una estaca, sería vencido. Pero cada vez, cuando los filisteos intentaban atraparme, me liberaba con facilidad. Aún así, Dalila no cesaba en su insistencia. Con cada pregunta, su llanto y su manipulación me desgarraban. Finalmente, mi alma se cansó hasta el punto de la muerte. Un día, no pude más. Le revelé el secreto que jamás debí compartir. Le dije, nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, porque soy nazareo consagrado a Dios desde mi nacimiento. Si me afeitaran la cabeza, mi fuerza me abandonaría. Esa misma noche, mientras dormía sobre sus rodillas, Dalila llamó a un hombre para que me cortara las 7 trenzas de mi cabello. Al despertar, sentí que mi fuerza había desaparecido. Los filisteos entraron en la habitación y esta vez no pude luchar. Me capturaron, me cegaron y me llevaron a Gaza. Ahí, encadenado, fui reducido a la miseria. Así, encadenado y ciego, me convertí en un espectro de lo que alguna vez fui, una sombra que vagaba en las tinieblas, rodeado por el eco de las risas de mis enemigos. El orgullo que me había definido, la fuerza que me había llevado a desafiar a naciones, se había desvanecido junto con mi cabello, arrancada por la traición. Cada día, las manos que antes habían empuñado armas y desgarrado leones, ahora eran usadas para girar el molino, humillado como un esclavo. Pero en el silencio de mi ceguera, donde la oscuridad se volvía compañera, algo nuevo crecía en mí. Mi cabello, símbolo de mi voto con Dios, comenzó a renacer lentamente, y con él, mi fe. Aunque el dolor y la vergüenza eran grandes, algo más profundo comenzó a surgir. Recordé al Dios que me había elegido desde el vientre de mi madre. Recordé las promesas que había hecho y las veces que había fallado, pero también recordé su misericordia. Los filisteos, en su orgullo, jamás imaginaron que mi cabello volvería a crecer. Para ellos, yo era una burla, un trofeo en su salón de conquistas. Cada vez que me sacaban a la luz pública, las multitudes se reunían para burlarse de mí, deleitándose en mi caída. Me habían arrebatado todo, incluso mi visión. Pero lo que no sabían era que aunque mis ojos ya no veían la luz del día, el Espíritu de Dios comenzaba a encenderse nuevamente en mi interior. Un día, los príncipes filisteos decidieron organizar una gran fiesta en honor a su dios Dagón. El propósito era celebrar la victoria que habían logrado al derrotarme. Me llevaron al templo principal, el más grande de todos, donde una multitud se había congregado. Miles de hombres y mujeres, desde la clase noble hasta los más humildes, abarrotaban las galerías. El templo rebosaba con su alegría y desprecio hacia mí. El ambiente en el templo era una cacofonía de risas, insultos y cantos que elevaban a Dagón como el conquistador de Sansón, el héroe caído de Israel. Me colocaron en el centro del salón, apoyado en las 2 columnas principales que sostenían la estructura. Sentía la mirada de todos sobre mí, como si fuese una bestia derrotada.
Entonces, en ese instante, alcé mi voz al Señor, más sincero que nunca, clamando en las profundidades de mi alma. Soberano Señor, acuérdate de mí. Solo esta vez, oh Dios, dame fuerzas de nuevo para que pueda vengarme de los filisteos por mis ojos. La fuerza divina, que una vez había conocido, me fue devuelta. Sentí como mi cuerpo se llenaba de poder, y la energía de Dios fluía en mí con renovada intensidad. Extendí mis manos hacia las columnas de piedra. Era el momento final, el clímax de mi historia. Mis manos se aferraron a las columnas que sostenían el templo, mis dedos cavaron en la fría piedra. Los filisteos seguían riéndose, ciegos a lo que estaba por suceder. Invoqué a Dios una vez más, y con toda mi fuerza, empujé. Sentí las columnas ceder bajo mi poder. Las risas se convirtieron en gritos de horror, mientras el templo comenzaba a crujir. Las piedras que habían estado firmes durante generaciones ahora temblaban bajo la voluntad del Señor. Con un último empuje, el templo colapsó sobre todos los presentes. El estruendo fue ensordecedor, y los gritos de los filisteos se ahogaron en la destrucción que se desató a mi alrededor. El templo de Dagón, la fortaleza de los enemigos de Israel, se vino abajo, sepultándome a mí junto con ellos. En mi muerte, derribé a más enemigos de los que había derrotado en vida. Así terminó mi tiempo, pero no mi legado. Mi sacrificio fue recordado como el acto final de un hombre elegido por Dios, cuyo destino estaba entrelazado con la salvación de su pueblo. Con mi muerte, los filisteos perdieron mucho más que un templo. Su arrogancia y dominio sobre los israelitas se debilitó, pues ahora sabían que la mano de Dios era más fuerte que cualquiera de sus dioses falsos. Mi historia se convirtió en una advertencia, no solo para Israel, sino para todos los que oprimen al pueblo de Dios. Aunque me había apartado en momentos de mi vida, al final, cumplí el propósito divino que me había sido encomendado desde el principio. Fui sepultado por mi familia en la tumba de mi padre, Manoa, en la tierra de Sora. Aunque había caído, el pueblo de Israel recordaría mis hazañas, mi fuerza y mi sacrificio. Mi nombre, Sansón, resonaría en las generaciones futuras como símbolo de poder y redención. Pero mi historia, aunque concluida en muerte, no es solo una historia de victoria sobre los filisteos. Es un relato de advertencia, de las batallas que libramos no solo contra nuestros enemigos externos, sino contra nuestros propios deseos y debilidades internas. Mi vida fue una lucha constante entre lo que se me había ordenado hacer y las tentaciones que me rodeaban. El destino me llamaba a ser el libertador de Israel, pero mis ojos, mi corazón, se perdieron en los placeres efímeros. El Dios de Israel me había otorgado una fuerza inmensurable, una fuerza que debería haber sido dedicada exclusivamente a su gloria. Sin embargo, me dejé llevar por mis propios deseos, buscando placer y gratificación entre los paganos que debían ser mis enemigos. Fui atrapado por mi propia arrogancia, creyendo que siempre podría volver a levantarme, sin importar cuántas veces fallara. Mi caída fue el resultado de no comprender completamente el peso de mi misión. Recuerdo la primera vez que sentí la verdadera desesperación. Era joven, un guerrero invicto, pero el vacío que llenaba mi corazón era insondable. Aunque poseía la fuerza de 1000 hombres, no pude evitar los embates de mi propio orgullo. Ese orgullo fue lo que me llevó a buscar mujeres fuera de mi pueblo, a unirme con aquellos que estaban destinados a ser mis enemigos. Mi amor por Dalila fue la culminación de ese orgullo, la personificación de mi debilidad. Dalila, la mujer que me había seducido con sus caricias y susurros, no era solo una mujer más. Ella representaba mi caída en los placeres y tentaciones del mundo. Y aunque Dios me había advertido, me había dado señales, elegí ignorarlas. La confianza que deposité en ella fue un error que jamás podría deshacer, pero Dios, en su infinita misericordia, me dio una última oportunidad para redimirme. Dalila, su nombre se grabó en la historia como la traidora que vendió a Sansón por plata. Pero en verdad, ella solo fue un reflejo de mi propia traición. Yo traicioné mi voto sagrado al confiar en alguien más que en el Dios que me había dado mi fuerza.
Cada vez que me preguntaba sobre el secreto de mi poder, yo la engañaba, jugando con el peligro como si fuera inmortal, como si la gracia de Dios no pudiera ser retirada. En el fondo, sabía que estaba caminando por el borde de la perdición, pero me convencí de que nunca perdería mi poder. ¿Cómo podría alguien como yo, elegido por Dios, caer? Y así, fui cegado no por los filisteos, sino por mi propio orgullo. Fue solo cuando perdí mi visión, cuando me vi reducido a la humillación, que comprendí la gravedad de mis acciones. En mi ceguera, encontré la verdad, mi fuerza nunca fue mía, sino de Dios. El precio de la traición fue mi encarcelamiento, pero fue también mi liberación. A través del dolor, a través del molino al que me encadenaron, mi fe comenzó a resurgir. No fue una fe basada en mi poder, sino en la voluntad divina que me había sostenido todo ese tiempo. Como un árbol podado, mi espíritu comenzó a renacer, más fuerte y más consciente de su propósito que nunca antes. El Sansón que salió a la luz pública en aquel fatídico día en el templo de Dagón no era el mismo hombre que una vez despreció el mandato de Dios. Ya no era el hombre arrogante que creía que su poder era suficiente. Era un hombre quebrantado, sí, pero también era un hombre restaurado en espíritu. Sabía que mi vida llegaba a su fin, pero también sabía que cumpliría con el propósito final que me había sido dado, destruir a los enemigos de Israel, incluso si eso significaba mi propia muerte. En ese último día, mientras el templo de Dagón se derrumbaba sobre mí y sobre mis enemigos, no pude evitar pensar en las veces que fallé, las veces que me alejé de lo que se me había encargado. Pero en ese momento, no sentí temor. Sabía que mi muerte no era en vano, y que mi sacrificio traería liberación para mi pueblo. Cada piedra que caía era un símbolo del poder de Dios, un recordatorio de que Él, y solo Él, es el único que tiene la verdadera fuerza para vencer a los enemigos de Israel. Mientras los gritos de los filisteos se mezclaban con el estruendo de la destrucción, sentí la paz que había anhelado durante tanto tiempo. Finalmente, estaba cumpliendo el propósito para el cual había sido creado. Con cada segundo, la oscuridad me envolvía más, pero también me abrazaba el conocimiento de que mi nombre quedaría grabado en la historia como el hombre que, en su último acto, trajo la justicia de Dios sobre sus opresores. Y así, mientras caía bajo los escombros del templo, mi vida entera pasó frente a mí como un torbellino de recuerdos. Recordé los días de mi juventud, cuando Dios me llamó por primera vez, cuando fui ungido con una fuerza que ningún hombre había conocido jamás. Recordé mis victorias, los 1000 hombres que derroté con la quijada de un asno, las puertas de Gaza que arranqué de sus cimientos y llevé sobre mis hombros. Pero también recordé mis errores, mis fallas y la arrogancia que me había llevado a la ruina. Sin embargo, en ese último momento, no me lamenté. Sabía que había sido parte de un plan mayor, un plan que no comprendí por completo hasta el final. Cada batalla, cada caída, me había conducido a este instante, donde mi vida y mi muerte servirían a un propósito más grande que yo mismo. Mi sacrificio no era solo el fin de mi historia, sino el comienzo de una nueva era para mi pueblo. Después de mi muerte, los israelitas comenzaron a recordar quién era su verdadero protector. Ya no era la fuerza de un hombre la que lo sostendría, sino la mano invisible de Dios. Mi historia, aunque trágica, fue un recordatorio para ellos de que Dios no abandona a su pueblo, incluso cuando todo parece perdido. A través de mi sacrificio, Dios mostró que su poder es mayor que cualquier ejército, mayor que cualquier enemigo, mayor incluso que la muerte misma. El nombre de Sansón se convirtió en leyenda. En las tierras de Israel, mi historia fue contada una y otra vez, en fogatas y reuniones, como una advertencia y como una esperanza. Los padres contaban a sus hijos como un hombre, destinado a liberar a su pueblo, había caído en la tentación, pero al final, redimido por su fe, había traído la justicia divina. Mi vida fue un símbolo de la lucha eterna entre la debilidad humana y la fuerza de Dios. Muchos años después de mi muerte, los profetas de Israel comenzaron a hablar de un tiempo en el que otro libertador se levantaría, uno que sería mayor que yo, uno que no solo salvaría a Israel de sus enemigos físicos,
sino que liberaría al mundo entero del mal. Mi historia fue vista como un precursor de esa promesa. Aunque yo había fallado en muchas formas, había mostrado que la salvación venía no por el poder del hombre, sino por la gracia de Dios. Mi vida fue un espejo de la humanidad, llena de errores, de caídas, pero también de redención. Y mi muerte, aunque trágica, no fue el final. Porque el Dios que me dio la fuerza, el Dios que me restauró en mi hora más oscura, seguiría obrando a través de su pueblo. El templo de Dagón se derrumbó, pero la obra de Dios en la tierra no había hecho más que comenzar. Las tierras de los filisteos nunca volvieron a ser las mismas después de aquel día. El terror se apoderó de ellos, sabiendo que su mayor fortaleza había sido destruida no por un ejército, sino por un solo hombre. Aún en su muerte, Sansón había logrado lo imposible, recordándoles que no podían escapar de la ira del Dios de Israel. La derrota de los filisteos en aquel templo fue solo el comienzo de su caída. Los años que siguieron vieron a los filisteos debilitados, su control sobre Israel disminuyó, y los israelitas comenzaron a levantarse, ya no bajo el yugo de la opresión, sino bajo la promesa de que su Dios estaba con ellos. Y aunque no siempre fueron fieles, la sombra de mi sacrificio les recordó que su salvación no estaba en sus propias fuerzas, sino en el poder divino que había derribado a sus opresores. Los ancianos de Israel, aquellos que aún recordaban mis hazañas, contaban a las nuevas generaciones cómo Sansón había sido levantado por Dios, cómo había traído esperanza en los tiempos más oscuros. Mis errores no fueron ignorados, pero tampoco fueron el final de mi legado. Porque en mi caída, Dios mostró que incluso en la mayor debilidad, su poder puede brillar. Las historias se contaban en las aldeas, y mi nombre vivía en los labios de los narradores. Pero más que mi nombre, lo que permanecía era la lección de mi vida, que la fuerza de un hombre no es suficiente, que el orgullo lleva a la destrucción, pero que en la humillación y en la fe, Dios puede restaurar lo que se ha perdido. Mi vida fue un recordatorio de la justicia de Dios y de su misericordia infinita. Y así, mientras los años pasaban, mi historia se entrelazó con las leyendas de los otros jueces de Israel, aquellos que Dios había levantado para proteger a su pueblo. Pero mi historia, aunque única, fue solo una parte de un plan mucho mayor. A lo largo de las generaciones, los israelitas mirarían hacia atrás y verían que Dios siempre estuvo con ellos, incluso en sus momentos más oscuros. Y sabrían que, aunque sus libertadores humanos fueran imperfectos, el libertador divino estaba por venir. Mis hazañas, aunque grandes, solo apuntaban hacia el futuro, hacia aquel que traería una liberación más grande que la mía. Porque aunque derribé a miles de enemigos con mi fuerza, sabía que el verdadero enemigo no era de carne y hueso. Mi historia fue una sombra de lo que estaba por venir, una promesa de que Dios no había terminado con su pueblo, ni con el mundo. Los profetas comenzaron a hablar de un reino que no tendría fin, de un rey que gobernaría no solo a Israel, sino a todas las naciones. Y aunque mi historia parecía haber terminado en las ruinas del templo de Dagón, los ecos de mi sacrificio resonaban en esas promesas. Porque mi vida mostró que la salvación no vendría a través de la fuerza bruta o la violencia, sino a través de un sacrificio más grande que el mío. Mi muerte, aunque poderosa, fue solo un reflejo de la redención que el mundo entero estaba por presenciar. Porque Dios, en su infinita sabiduría, no solo usó mi vida como ejemplo de justicia y poder, sino como un preludio de la mayor de todas las salvaciones. Y así, mientras los siglos pasaban, mi nombre seguía siendo recordado. Pero no como un simple héroe de guerra, sino como un testimonio del poder de Dios. En las sinagogas y en las casas, los israelitas hablaban de mí como un hombre elegido, pero también como un hombre quebrantado, uno que encontró la redención a través del arrepentimiento y la fe. Cada generación aprendió de mis errores y de mis victorias. Y aunque fui fuerte, se dieron cuenta de que mi verdadera fuerza no estaba en mis brazos, sino en mi relación con Dios. Mi historia fue una advertencia para aquellos que confiarían en sí mismos y una esperanza para aquellos que buscarían a Dios en sus momentos de debilidad.
Finalmente, mi legado no fue solo el de un guerrero, sino el de un hombre que, a través de la gracia de Dios, logró cumplir con su destino. Mi vida y mi muerte fueron usadas por el Altísimo para demostrar su poder y su justicia, y mi nombre fue grabado en la historia como un testimonio de la fe. Los jueces de Israel, de los cuales fui parte, fueron una sombra de lo que estaba por venir, de una redención mayor y más gloriosa que la que cualquier hombre podría traer. En ese último día, mientras el templo de Dagón se derrumbaba, una nueva esperanza comenzó a surgir en el corazón de Israel. Y aunque yo ya no caminaba entre ellos, mi espíritu, redimido por Dios, seguía inspirando a aquellos que creían en la justicia divina. Porque al final, mi historia no fue solo la mía, sino parte de la historia eterna de la lucha entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad. Y en esa lucha, Dios siempre prevalece. Queridos amigos y seguidores, mientras reflexionamos sobre la poderosa historia de Sansón, recordemos que cada uno de nosotros también está llamado a una vida de propósito y fe. La Escritura nos enseña en Proverbios 3, 5-6, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Así como Sansón fue levantado para cumplir con un destino divino, tú también tienes un propósito en el plan de Dios. Te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos inspiradores. Dale like a este video y compártelo con tus amigos para que más personas puedan conocer la historia de Sansón y otros relatos bíblicos que transforman vidas. No olvides dejarnos un comentario. Queremos saber cómo esta historia ha impactado tu vida y qué otras enseñanzas deseas explorar. Y, por favor, echa un vistazo a nuestros otros videos, donde seguimos desenterrando las verdades eternas de la palabra de Dios. Y juntos, construyamos una comunidad de fe y esperanza. Mientras seguimos profundizando en la épica vida de Sansón, recordemos las palabras del Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Cada relato bíblico nos ilumina el camino en nuestra propia jornada de fe. Sansón nos recuerda que, a pesar de nuestras debilidades, la gracia de Dios siempre está dispuesta a restaurarnos y guiarnos hacia nuestra verdadera misión. Si has disfrutado de esta narrativa y deseas seguir explorando más historias que resuenan en nuestro espíritu, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. No olvides darle un like a este video y dejar tu comentario sobre lo que has aprendido. Queremos que sepas que tu voz es importante para nosotros. Y si quieres conocer más sobre las maravillas de la palabra de Dios, asegúrate de revisar nuestros otros videos. Juntos, fortalezcamos nuestra fe y aprendamos a vivir con propósito. Y gracias por ser parte de esta comunidad.